uno vio cierta información, pero ya tuvimos tiempo de digerirlo, de volverlo a ver, quizás hasta de haber un poco contrastado esa información o habernos informado o habernos quedado allí. Pero oírlo en una segunda oportunidad y terminar sobre todo lo que nos estabas comentando, que nos pareció sumamente interesante, bueno, nada, me parece muy enriquecedor, sobre todo para empezar un viernes por la mañana. Así que, Juan Miguel, muy corta tu presentación porque ya te conocen. Espero que disfruten mucho este webinar y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo la palabra. Les voy a pedir a las personas que dejen sus micrófonos apagados y que posteriormente todas sus preguntas las hagan vía chat. Muchas gracias y adelante, Juan Miguel. Gracias, José Antonio. Bueno, un placer para mí estar nuevamente con ustedes, superado aquellos incidentes de la presentación anterior y que nos dejaron con ganas de ver el final de la película. Realmente es un honor para mí estar compartiendo en este momento con ustedes acá en la cámara, propiciar este tipo de eventos y estos espacios son para todos muy importantes porque de alguna forma nos acercan a información que puede ser relevante para las actividades que realizamos, bien sea dentro de los sectores económicos en los que nos ubiquemos, y eso posiblemente es una de las bondades que estamos observando de esta era digital. Bien, como les comentaba la vez anterior, esta presentación va a tener 3 puntos principales: conversar un poco, retomar las ideas que habíamos dejado plasmadas en aquella oportunidad sobre los antecedentes y la situación actual del comercio global, pasar al estado del arte tecnológico, donde sufrimos la irrupción, y la transformación, cómo estos elementos tecnológicos están cambiando, transformando el comercio internacional, y terminar con una lámina que esté referida a la realidad venezolana, cuáles son los desafíos que enfrentamos y las oportunidades que tenemos en este momento. Si vemos los antecedentes de la situación actual del comercio global, haciendo abstracción y recordando un poco la lámina que presentamos en esa oportunidad, decíamos que antes del COVID lo que estábamos experimentando era una guerra comercial o una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Sin tomar partido, porque creo que algunas personas me dijeron, bueno, pero es que estás hablando de Estados Unidos y de China, no estoy valorando la situación, cada uno va a emitir un juicio de valor sobre qué es lo bueno, qué es lo malo. La realidad es que viene ocurriendo una situación en la cual Estados Unidos de alguna forma irrumpió en el comercio con China, elevó sus aranceles en marzo del 2018 sobre el acero y el aluminio, y luego China repostó con unos incrementos arancelarios como medida de reciprocidad y afectar el comercio entre ambas partes. Este incidente afectó nuevamente las cadenas globales de valor, puesto que en algunos países que utilizan insumos chinos y que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, llámese Colombia, Perú, incluso México, las medidas americanas fueron un poco más con mayor intensidad, y eso repercutió drásticamente sobre la actividad comercial. Luego se dio un paso a una tregua que se denominó una nueva Guerra Fría, algunas personas lo denominaron de esa forma, y que estableció una especie de status quo para mantener las negociaciones y un poco mandar un mensaje de optimismo económico, y que luego terminó con la irrupción del COVID. Digamos que estas distorsiones o estas tensiones se ampliaron. Indudablemente que esto afectó otro elemento importante, que es el sistema multilateral del comercio, que es prácticamente la válvula de escape cuando se generan estas situaciones tan tensas a nivel económico y mundial. Y indudablemente que los intereses de Estados Unidos ya tenían una estrategia establecida en la cual la OMC no estaba ajustada a las realidades económicas o como lo dije, los intereses de este país. Fíjense lo que lo que ocurrió en su oportunidad, recordando un poco esas láminas antes de llegar al COVID, lo que hemos denominado en cada uno de los subtítulos: antes, durante y después de la tormenta. La tormenta para nosotros va a ser el COVID. La OMC vio cómo se detuvo su funcionamiento. Estados Unidos de alguna manera trató de impedir que se cumplieran sus fines o propósitos al ver que no estaban en correspondencias con tales intereses.
Por una parte, Estados Unidos argumenta que la OMC ha perdido su rol principal. Ha dicho, basado en el principio de autoselección de los países, que China se aprovecha del sistema para obtener ventajas mucho más favorables que las existentes para otros países. Recordemos que ese principio de autoselección implica que cada uno de los países puede escoger cuál es el trato que se va a dar dentro del organismo. Hay tres tratos denominados por países. Uno es países desarrollados, otros son países en vía de desarrollo y una tercera categoría, los países menos adelantados. Pues bien, esas categorías permiten tener acceso a mayores beneficios dentro del esquema multilateral con normas mucho más flexibles. China se ubica como país en vías de desarrollo, mientras que Estados Unidos es un país desarrollado. India también está dentro de la categoría de país en vías de desarrollo. Esto plantea un esquema que para la visión americana crea una distorsión, crea un desequilibrio y realmente ellos trataron de impedir que esto se continuara efectuando. Para ello, Estados Unidos ha venido frenando un poco lo que es el paso natural de los distintos jueces que forman parte del órgano de apelaciones del esquema de solución de diferencias. Fíjense que este órgano de apelaciones está constituido por 7 jueces, 4 de ellos pasaron a un proceso de jubilación, el término de duración de su actividad es de 4 años, prorrogable por una sola vez. Ya 4 de esos jueces pasaron a una etapa de jubilación y luego 2 de ellos se les venció el lapso y no han contado con la posibilidad de renovación. Otro de los aspectos principales dentro de este esquema de la OMC es que primero se antepone el consenso por encima de cualquier votación. De hecho, se dice que la OMC nunca se ha alcanzado un proceso de votación porque siempre le dan prioridad al consenso. Consenso primero que votos, es la premisa. Pues bien, esta situación ha hecho que el órgano de solución de diferencias no pueda responder con efectividad los casos que se están planteando. Para que tengamos una idea, el órgano se constituye en varias etapas. La primera es una etapa de consulta, la segunda etapa es una etapa que presenta un grupo especial para evaluar las controversias y si alguna de las personas, de los miembros se ve afectado por la decisión, eso se eleva a un órgano de apelaciones. Este es el órgano de apelaciones que con un solo juez no puede funcionar y eso ha impactado seriamente el funcionamiento de la OMC, lo que algunos reconocen como la válvula de escape en este momento está cerrada. De la misma forma, ahora hemos añadido un elemento adicional que es el COVID-19, que ha llegado en un momento, en una etapa sumamente tensa entre las relaciones económicas y comerciales de estos dos países y que están afectando nuevamente el comercio mundial. Para entender un poco cuál ha sido el esquema, fíjense que las estrategias de los países en los últimos años ha ido variando. Hemos pasado, por ejemplo, de conversar acerca de tener una noción de libre comercio, el ALCA, y ya esa noción, esa estrategia se desechó y los Estados Unidos están suscribiendo TLC con algunos países y la política incluso de Donald Trump ha sido un poco más proteccionista que la que vimos anteriormente en los gobiernos demócratas. Pues bien, hemos pasado de tener en los años 90, según la literatura, un regionalismo abierto, luego pasamos a un neodesarrollismo, un posliberalismo, para terminar en una globalización pasiva, que es lo que ha hecho que muchos países hayan suscrito durante los últimos años una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, TLC principalmente, y hoy nos encontramos en una etapa que se ha denominado desacoplamiento global. Esto significa que hay un rompimiento de las cadenas globales de valor y que está impactando seriamente porque algunos países ya están cambiando proveedores asiáticos con otras regiones mucho más seguras. Incluso ahí América Latina tiene un rol muy importante que cumplir porque dentro de las estrategias de desviación de comercio se están evaluando los mercados latinoamericanos para ser suplidores confiables en países o mercados como el americano. Así pues, hemos visto que estas dos situaciones que venían anteriormente señaladas han dado muestra de que la OMC ha hecho un trabajo interesante a efectos de analizar y proyectar cuál va a ser el impacto real del COVID
2019 dentro del comercio global. Así encontramos que, por ejemplo, a diferencia del comercio en el 2019 con respecto al 2018, ya en el 2019 había sufrido una desaceleración, es decir, había caído un menos 0,1% en relación al comercio global de bienes en el 2018, que registró el 2,9%. En el caso de los servicios, hay una caída en el 2019, aunque se mantuvo sobre cifras positivas del 2% respecto al 2018, pero estas cifras para el 2020 van a ser sumamente alarmantes, porque si un sector se ha visto afectado durante esta época pandémica, es precisamente el sector servicios, casos como el transporte, el turismo, etcétera, que han de alguna forma incidido drásticamente sobre la actividad comercial mundial. Y si analizamos estos elementos, vemos que el COVID, bajo estas premisas, la OMS ha establecido dos parámetros, no tiene claridad. Realmente el escenario es que no tiene claridad en este momento para saber cuál va a ser el impacto real. Por eso es que vemos esta brecha tan alta entre 13 y 32%, porque va a depender de la efectividad de las políticas que adopten los estados, bien sea política comercial, fiscal o monetaria, para reducir lo que es el impacto sobre la actividad productiva, mejorar o retomar el consumo y priorizar el comercio, volverlo a tomar como un punto principal en la recuperación económica. Entonces, en ese escenario tiene dos elementos. Uno primero que está basado en una tesis optimista, que es similar en términos de caída a la que tuvimos en el 2008 con respecto a la crisis financiera internacional, y una tesis pesimista que de alguna forma hace que el comercio se vea afectado en mayor medida. Se espera que también exista una mayor ruptura o una mayor incidencia negativa en sectores donde las cadenas de valor son más complejas, como el de productos electrónicos, sector automotor, donde están interviniendo robótica, etcétera, que de alguna forma irrumpe o ha tenido un impacto mayor dada la paralización de la actividad industrial y productiva. En el caso latinoamericano, la realidad no es muy distinta, los escenarios son bastante desalentadores. El desempeño exportador durante el primer trimestre de 2020 muestra una caída abrupta de las exportaciones, principalmente porque la región está basada en el comercio de commodities. Y entonces, al caerse los precios del petróleo, producto de esta situación que llegó a estar incluso por debajo de cero, otros commodities como en el sector agrícola, azúcar, etcétera. Lo único que tuvo un repunte ligero fue el valor del hierro. Bueno, ha impactado principalmente los países andinos y algunos países del sur. En el caso venezolano, la caída durante el primer trimestre estuvo menos 51,5%, y para el trimestre, para el año 2019, la caída estuvo cerca del 43%, y en el sector petróleo estuvimos una caída de más del 30%, con lo cual la situación se agrava. Fíjense que en el contexto latinoamericano hay una serie de factores que están incidiendo drásticamente sobre su comportamiento exportador. Estamos analizando, según los informes del BID y de la CAF, el comercio intrarregional, es decir, el comercio entre los países en la región, solo asciende al 17%, y el 6% de valor agregado es lo único que estamos aportando en el contexto global, es decir, es bajo el valor agregado que tiene la región respecto de otros. Y si hacemos esa comparación del comercio intrarregional con respecto a lo que está haciendo Europa o lo que hace Asia, realmente es muy bajo. Ese desempeño exportador en el primer trimestre da cuenta de que Estados Unidos fue el único país sobre el cual ligeramente aumentó. Si vemos las cifras con China, Europa y las cifras del comercio intrarregional, vemos una caída, y tuvo un ligero repunte en Asia, excluyendo a China, como lo hemos dicho, de un 9,3%. Lo que da para concluir que hay nuevos destinos de exportación, que es una de las realidades que estamos observando de acuerdo a los datos que han sido publicados por estas instituciones. Ahora bien, ¿qué estamos observando de lo que viene? ¿Cómo comenzamos a proyectar y a percibir
la situación post-COVID. Hemos identificado de forma ilustrativa una sensibilidad económica muy parecida al tema de cuando tenemos una sensibilidad en la piel y acudimos a la playa, que utilizamos cualquier cantidad de protectores para impedir que los efectos del sol nos hagan daño. Lo mismo lo estamos viendo en este momento, donde la sensibilidad económica va a llevar a los países a adoptar medidas proteccionistas. Esas medidas están principalmente destinadas a proteger su industria local, lo cual quiere decir que vamos a tener medidas de defensa comercial como derechos antidumping cuando estemos relacionándonos con subsidios bajo el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, el derecho antidumping o las salvaguardias en el caso de medidas de remedios comerciales o las restricciones no arancelarias. Como este escenario ya está en puertas, estamos prácticamente en esta etapa, la OMC ha hecho grandes alertas sobre es necesario mantener el comercio abierto, es necesario que no se adopten medidas proteccionistas para no hacer del comercio una situación mucho más crítica, sino precisamente tratar de impulsar, por un lado, la productividad, recuperarla, y por otro lado, el consumo. Si vemos esta realidad, encontraremos que la situación en empresas relacionadas o dentro del mismo sector puede ser muy distinta. Estamos viendo aquí dos noticias, una de Zara, que pertenece al grupo Inditex, donde hay otras marcas como Bershka, Pull&Bear, etcétera, donde se están tomando medidas para el cierre de más de 1.200 tiendas, mientras que Mango, que está en un entorno digital, ha elevado en más de un 50% sus ventas online con más de 900.000 clientes, y eso hace que estemos viendo unos indicadores que están llamando la atención de la competencia. En el caso de Microsoft, también lo tenemos acá como referencia, está cerrando todas o gran parte de sus tiendas a nivel mundial al tratar de seguir los pasos de Apple y no alcanzar sus objetivos. Por otra parte, Amazon, que está teniendo un repunte, quizás es una de las empresas con mayor crecimiento global en este momento y que se ha aprovechado mejor de la situación pandémica. Hoy en día la tecnología que está utilizando Amazon y los recursos para poder despachar las mercancías que son adquiridas bajo el e-commerce prácticamente le han dado una solidez en este momento, puesto que cumple con los parámetros de distanciamiento social y a su vez sirve para mantener la satisfacción de necesidades en distintos sectores. Ahora bien, ¿cómo percibimos entonces el estado del arte tecnológico y cómo está cambiando esa realidad? Fíjense que no lo dije, pero el caso de Amazon es muy elocuente porque ha permitido también que se estén entregando mercancías con el uso de nuevas tecnologías y que de alguna forma disminuye o mitiga el riesgo de tener que entrar en contacto con personas que puedan estar contagiadas de COVID. Se están utilizando drones, globos aerostáticos, etc. El estado del arte tecnológico nos ha señalado que hay unos elementos fundamentales que aprovechar de esta revolución. Estamos en una etapa en la cual hemos ido avanzando y pasando. Recordemos que dentro de la evolución tecnológica el hombre ha pasado por estamos en medio de la cuarta etapa o revolución en esta materia. Al principio, al descubrir la energía térmica, el carbón, luego pasamos por el descubrimiento de la electricidad, lo que nos llevó a que muchas ciudades estuviesen iluminadas y que tuviésemos recursos mucho más adecuados a las necesidades humanas. Y en tercer lugar, el descubrimiento de los microprocesadores llevó a cabo que pudiéramos contar con computadoras, internet, etc. Ahora bien, desde el año 50 que se desarrolló las primeras teorías sobre inteligencia artificial, hemos encontrado que los datos nos han permitido llevar esta revolución a un nuevo esquema. Es el esquema de las máquinas, de la inteligencia artificial y de otros elementos tecnológicos. Esos datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Decíamos en su oportunidad que 5 de las 10 empresas más valiosas del mundo están concentradas en temas tecnológicos, tales como Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba. Todas ellas tienen un denominador común que tienen menos de 25 años de creada, y eso permite que de alguna forma estén vinculadas al manejo de datos, al tratamiento de los datos.
Indudablemente que aquí la referencia datos petróleo no es la mejor, lo decíamos en su oportunidad, puesto que el petróleo tiene solo una posibilidad de ser tratado y utilizado, los datos pueden ser reutilizados y, digamos, valorados de diversas formas en distintos momentos y aprovechar la información que nos aporta. En el caso de estas 5 empresas, si hacíamos este análisis 25 años atrás, encontraríamos muchas empresas del sector petróleo. Hoy en día solo se encuentra dentro de esas 10 ExxonMobil. Importante que tengamos en cuenta los unicornios. Esos unicornios que nos dicen, bueno, hay unas empresas que están planteando servicios vinculados a la tecnología, pero que realmente son frágiles. Y eso ha sido entendido en Wall Street y empresas como Uber, WeWork, etcétera, no han tenido la receptividad que esperaban precisamente porque de alguna forma la confianza que estas generan en el mercado no ha sido la correcta, y eso ha sido percibido por los consumidores, por el mercado financiero, y no han tenido la receptividad esperada. Otro elemento fundamental es que las empresas tienen que innovar e inventarse sobre parámetros que generen o aporten valor a las personas y representen soluciones. 3 ejemplos puntuales que no han visto cómo el efecto tecnológico termina desplazando a estas empresas del mercado. Caso BlackBerry, esta empresa canadiense que no vio venir en cuanto a su funcionalidad mientras estaba manejando y dominando el mercado de los móviles, la posibilidad de incorporar lo que venía haciendo Apple y Samsung y otras empresas que pudieron mejorar la funcionalidad de los dispositivos móviles. Blockbuster, que no pudo anticipar la llegada de Netflix y otras plataformas digitales comercializadoras de películas y series. Kodak, que tampoco pudo prever que los dispositivos móviles iban a incorporar cámaras, y todas ellas sufrieron un impacto al no ver la realidad del entorno digital y cómo iba avanzando. Esta situación es lo que nos llama la atención, y por eso es que queremos hacer estas presentaciones, porque el comercio se está transformando, las nuevas formas de importar, exportar van a cambiar la realidad global, y es necesario que lo entendamos y nos adaptemos. Recordamos, como lo decía ya Darwin hace más de 150 años, las especies ni las más fuertes ni las más inteligentes son las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan. Y es lo que estamos haciendo, tratando de llevar un mensaje de adaptación para poder entrar en un mercado mucho más competitivo. El estado del arte tecnológico en cuanto al Big Data presenta que durante los últimos 2 años se han creado 9 veces más datos que en toda la historia de la humanidad. Esto representa que estamos recibiendo mucha información de distintos medios y que no la podemos procesar a efectos humanos como quisiéramos, con la velocidad, con los elementos que son necesarios e inherentes al ser humano. Entonces necesitamos las máquinas para tratar esos datos, y hay una gran cantidad de volumen, son muy diversos, y además necesitamos procesarlo en tiempo real o a gran velocidad. Yo les decía la vez pasada que una de las cosas que suelo escuchar es que mientras más información mejor, pero es que necesariamente debemos contar con esa información y que realmente nos aporte valor. Para eso tenemos que tomar decisiones. Aquí, para ilustrar cómo se está visualizando este escenario, hay una visión que debe corresponder a cada sector económico, cada empresa, cada realidad. Y esa visión no es la misma que puede tener un agente de aduanas, un productor de productos primarios, un industrial relacionados con la cadena automotriz, o los fármacos y los alimentos. Cada uno va a tener una visión, tiene que establecer un plan. Ese plan va a llevar a que exista un repositorio de datos, y que dentro de la organización contemos con nuevos roles para asignar funciones específicas de quién debe tratar esta información y cómo debe obtener los mejores resultados. Por ello encontramos que esta transformación digital de los medios digitales incorporados a nuestros procesos productivos van a concentrarse sobre 3 grandes áreas: tecnologías, personas y procesos. El proceso, que es lo que llevamos a cabo, nuestra forma de producir o de brindar un servicio; la tecnología, que va a ser nuestro soporte y cómo ella va a ir incrementando nuestra productividad, mejorando la información y las tomas de decisiones; y el elemento central, que son las personas, que indudablemente es nuestro mayor valor. Decimos que es nuestro mayor valor porque
de alguna forma, la tecnología la podemos adquirir. Es decir, podemos comprar un sistema, un software de CRM para el manejo gerencial, podemos comprar o descargar o comprar una app, pero son las personas en definitiva quienes van a hacer uso de estos recursos. Y al hacer uso de estos recursos todavía, porque no hemos llegado a la autonomía de las máquinas, en este momento estamos en ese proceso, pero las personas son las que van a concentrar nuestro valor dentro de la organización. Con lo cual, llegamos a un punto donde está cambiando la filosofía, ya no vemos al entorno como un aliado, como un proveedor, como un cliente, sino que lo estamos concibiendo como un aliado digital, un partner, un digital partner, donde ese digital partner tiene que identificarse con nuestros valores porque ahora la integración de los flujos y de los procesos dependerá en buena medida de que ese digital partner pueda asociarse a mi cadena de valor y dentro de esa cadena de valor utilicemos tecnología compatible. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el eje de las X, en el eje vertical, tres características que hemos determinado: herramientas de análisis básico, intermedio y análisis alto. Y en el eje horizontal de las Y tenemos las herramientas actuales, predictivas y de automanejo. Esta lámina creo que fue la última que pudimos ver de forma sin inconveniente la presentación pasada, y lo que refleja es que hay herramientas que son de análisis básico, que no requieren de un manejo de datos específico. Luego podemos encontrar herramientas que me generen reportes. Por ejemplo, tenemos los sistemas de reporte que en el momento que nos dan una ilustración sobre qué está ocurriendo. Luego pasamos a tener elementos como el análisis de datos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué podría pasar si hay una simulación y un modelaje de datos? Ya estamos incorporando un elemento predictivo. Estamos hablando ya del futuro. ¿Qué está pasando? Herramientas en tiempo real. Y la última categoría que hemos identificado en este esquema, que es la toma de decisiones propias, bien sean mediante el Machine Learning o la inteligencia artificial, que la iré detallando de seguida. Pues bien, si estamos en los dos primeros elementos, la tecnología es accesible y de bajo costo. Podríamos utilizar, por ejemplo, decía la vez pasada, un Excel, y eso me permitiría tener una base de datos, unas tablas dinámicas, la graficación de datos para poder entender el entorno. Si estamos hablando ya de un segundo plano, ¿por qué ocurren las cosas? El data analytics, el data science, indudablemente que vamos a encontrar tecnología más compleja y costosa, y por último vamos a tener la tecnología que es incluso que requiere mayor inversión sobre recursos como robótica, como servidores, como sistemas, etcétera, que están basadas en la inteligencia artificial y el machine learning. Pues bien, eso ha llevado que el estado del arte tecnológico esté en un proceso evolutivo que nos va a llevar a una transformación de nuestras actividades comunes a un entorno digital. Eso va a requerir una tormenta de ideas de innovación. ¿Cómo me adapto a un nuevo esquema? Va a, de alguna forma, a demandar una transformación cultural, y eso es muy importante entenderlo. Nosotros en Venezuela, fíjense qué interesante, hemos ido adaptándonos progresivamente a todos los esquemas de pago electrónico. Incluso nuestras cifras en el uso de esquemas de pago electrónico superan hasta por 5 veces los países desarrollados. El uso de herramientas como el pago móvil, la tendencia a apps de pago, etcétera, hace que nosotros tengamos una transformación cultural muy rápida y una transformación que ha sido ágil para poder adaptarnos a esas experiencias. Indudablemente que esto va a llevar a un nuevo elemento, una nueva realidad, que es cómo entendemos cuál va a ser, cómo gerenciamos nuestro entorno con nuestros clientes y proveedores y nuestros aliados, empresas que están asociadas a nuestros servicios y que requieren establecer un mapa digital. Lo vemos mucho en programas de desarrollo de marketing digital, donde ya hay distintas plataformas para hacer
ofrecimiento de nuestros bienes o servicios, y que eso ha cambiado la realidad económica, indudablemente que está llevando a nuevos retos, nuevos desafíos. Ya el mundo está debatiéndose cómo puedo yo grabar esas operaciones, cuáles van a ser los elementos para poder establecer impuestos y la forma de control de ese nuevo entorno digital, de comercio digital. Y necesariamente debemos gobernar los datos, entender para qué están allí, cómo hacemos uso de ellos y cómo sacamos el mejor provecho. Para eso hay unos pilares que se utilizan, hay unas herramientas gerenciales, el ERP o las plataformas de CRM que se utilizan. Hay plataformas ambas y las de la EMS, que son soportes de aplicación, que están incluso siendo gratuitas y que las podemos encontrar en la red y que nos permiten brindar soluciones para poder mejorar la toma de decisiones. Estas herramientas son básicamente recursos con los cuales disponemos y que podemos interconectar a clientes, a proveedores, etcétera, para que entendamos cuál es el comportamiento de determinados sectores y cómo puede el entorno digital mejorar nuestra función. Soluciones en la nube que podemos contratar o de alguna forma hay plataformas que nos ofrecen este servicio en una arquitectura digital que nos lleva a tener ese desarrollo de soluciones. Aquí ya entramos un poco en el estado del arte tecnológico para comprender cómo están manejándose este esquema, recursos que están transformando el mundo. Lo primero que tenemos que entender es que de alguna forma hemos observado que existe el Data Analytics. El Data Analytics, para hacer diferencia con el Data Science, lo que busca es entender lo que ha ocurrido. Es decir, tomar los datos para hacer análisis de eventos que ya pasaron. Mientras que el Data Science incorpora lo que es el forecast o la predicción o de alguna forma la proyección con esos datos. En principio tenemos el Deep Learning que es el conocimiento profundo, que es básicamente utiliza el mismo esquema que una red neuronal del cerebro humano, es utilizar información y debajo de esa información pueden tener recursos como el Machine Learning o la inteligencia artificial. El Machine Learning, para comprender este elemento, puede ser supervisado o no supervisado. Es como las máquinas aprenden a partir de ellas mismas. Bien sea porque nosotros les damos las instrucciones o porque ellas mismas van tomando los datos y bajo un proceso o bajo el procesamiento de los datos, incorporando estos elementos tecnológicos, ellos pueden tomar decisiones. Para que lo veamos en términos prácticos, cuando nosotros estamos en un correo y estamos diciendo esto es correo no deseado, esto es spam, lo que estamos es dándole una instrucción a esa herramienta para que ella pueda identificar bajo parámetros comunes cuando recibamos un correo y lo asigne directamente a esa carpeta. Ese es el ejemplo de Machine Learning supervisado. Y el no supervisado es el que ella misma determina bajo parámetros de computación y bajo parámetros de alguna forma entendiendo el entorno del sistema. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google Maps y Google Maps nos dice, bueno, estamos aquí y yo necesito ver cuáles son las capas que están relacionadas con la producción agrícola. Muéstrame todos en el área geográfica toda la producción agrícola, y ella misma lo hace sin que haya tenido un entrenamiento previo. En el caso de la inteligencia artificial la dividimos en dos elementos, bajo nivel y alto nivel. El bajo nivel es aquel que ya está en recursos y que se puede encontrar de forma accesible en la web. Hay algunas plataformas que ya muestran el elemento de inteligencia artificial, y el de alto nivel que incorpora la robótica en los procesos productivos. Veamos algunos ejemplos. De soluciones disruptivas. Ya encontramos aquí, estamos hablando de todo lo que tenemos. Tenemos inteligencia artificial, machine learning, una big data que ya la comenté, una analítica de datos, un sistema de nube, tenemos blockchain, tenemos POC que tiene que ver con el contacto, la pulsación que hace en temas de comunicaciones celulares, los laboratorios de innovación, que ya vamos a ver un ejemplo muy interesante, los chatbots, que incluso lo estamos incorporando a nuestro sistema financiero,
Ya, por ejemplo, el Banco de Venezuela tiene un chatbot, que son estas herramientas que sin tener a una persona detrás, se comunica con nosotros a través de parámetros y puede guiarnos en la información. La programación natural del lenguaje, que es cuando vemos, por ejemplo, cuando estamos redactando un WhatsApp y nos sugiere la palabra siguiente, eso es programación natural del lenguaje y que de alguna forma está bajo elementos que va tomando en cuenta la forma como redactamos. El Internet de las Cosas, la impresión 3D, la fabricación aditiva, todos estos elementos son soluciones que han venido a cambiar el mundo. Voy a comenzar a reseñar algunos de estos ejemplos más interesantes, la analítica de datos y el comercio inteligente. Por ejemplo, estamos observando cómo los sistemas de información de inteligencia comercial están cambiando la realidad económica. Hoy en día ya no se habla de importar o exportar de una forma tradicional, sino de identificar dónde están las mejores opciones para poder colocar nuestros productos, incrementar nuestro rendimiento, hacer las operaciones de forma más segura y poder identificar oportunidades con mayor precisión. Fíjense que acá, por cierto, no lo he dicho, pero voy a hacer un inciso acá. Toda esta información, estas láminas, al final voy a dejar un enlace donde la pueden descargar y pueden hacer clic en cada uno de estos links y los va a llevar directamente a la plataforma donde está recogida esta información. Para señalar, no puedo explicar en este momento todas las herramientas, pero la última de ellas tiene pocas semanas en el mercado, que es el Global Trade Desk, que combina mucha información, ha sido enlazada para poder brindar toda una cantidad de servicios y sistemas de información para mejorar el desempeño y entender lo que está ocurriendo en el mundo. Con esto podemos encontrar, por decir algo, valor de las mercancías, el precio de un mercado, el comprador o el vendedor, hacer los contactos reales. Podemos entrar en una dinámica expansiva, aranceles, normas, medidas no arancelarias, etcétera, que nos brindan todos estos sistemas. Para entender cómo ha ido evolucionando también desde el punto de vista de aduanas, aquí tenemos unos print screen del sistema ACPA de Asicuda, de Sidunea, que incluso está instalado en este momento en Puerto Rico, que es aduana CBP, aduana americana, que permite en tiempo real conocer cuáles son las operaciones que se están realizando, manejar el volumen, las personas, la cantidad de recaudación que se tiene, etcétera, y que brinda a las autoridades de estos países, los que tienen este sistema, la posibilidad de tomar mejores medidas de política comercial basadas en datos objetivos de sus aduanas y como les dije, en tiempo real. Si vemos otro recurso tecnológico, acá tenemos lo que se llama el elemento mágico, cómo utilizamos la tecnología para mejorar incluso la actividad administrativa. Este es un ejemplo de un proyecto donde participé en el año 2014 para que entendamos este montón de rayas que vemos acá. Estos eran todos los trámites y procedimientos que estaban asociados a una operación de exportación y que están dentro de ese círculo rojo. Si lo ven, van a ver un momento de logística y traslado a la aduana, un momento de almacenaje y logística en puerto, un momento donde tenemos los documentos exigidos por el país receptor de esta mercancía y un momento de ingreso y venta de divisas. Si en aquel momento existía, por ejemplo, el RUSAT o el RIF, y esto para tramitar y después para poder presentarlo en otras solicitudes, por ejemplo, un certificado de demanda interna satisfecha, estos todos se vinculaban y pudimos llegar a este gráfico a través de una tecnología que se llama tecnología de grafos, que básicamente sirve para poder graficar todos los elementos que tenemos dentro de un esquema administrativo y que luego nos sirve para adoptar medidas de simplificación de trámites. Ya no tenemos que ir a ver qué nos pide uno y otro, sino que podemos encadenar de una sola vez un proceso mucho más ágil. ¿Qué es lo que se esperaba? Bueno, que si el RIF lo solicita, por decir algo, una entidad, no sea solicitado nuevamente por toda la cantidad de autoridades, sino que se entendía que al pasar el primer filtro ya había quedado satisfecho esa exigencia administrativa. Acá vemos otro ejemplo, cómo estamos cambiando las cosas a través del Internet of Things, que es el Internet de las cosas,
ya las cosas pueden tomar información sin necesidad de la intervención humana, y esto está incrementando las oportunidades de negocio en el mundo. El e-commerce, el ejemplo clásico es Alexa, que Alexa es uno de los productos bandera de Amazon, que se basa en Internet de las Cosas. Ella misma está tomando información sobre la temperatura, sobre el estado de otros productos que estén vinculados a la actividad, al hogar, etcétera. Y esto, el Internet de las Cosas, sin duda que va a cambiar parámetros como el uso de el código de barras. Por ejemplo, en materia logística, el tema del GPS o el GPS o el tema de la tecnología RFID, que es la tecnología de radiofrecuencia, va a permitir que mejore la trazabilidad y el control en la distribución física internacional. El comercio de servicios, ya uno con utilizar un smartwatch puede estar conectado directamente con su doctor, y si hay alguna alarma, el doctor en tiempo real podría estar emitiendo alguna recomendación. Y la gestión aduanera, indudablemente que a través del Internet de las Cosas va a sufrir un impacto y va a simplificarla e integrarla en fronteras. Por otra parte, encontramos otra de las tecnologías innovadoras, que es el blockchain, que ha sido principalmente asociada a todo el tema de criptomonedas, pero realmente no es así. Es una tecnología que se basa en el uso de bloques que están encriptados y que permiten mejorar las comunicaciones. Uno de los ejemplos que va a tomar mayor relevancia en este momento es el proyecto Cadena del Banco Interamericano de Desarrollo, que está sirviendo para interconectar a las aduanas en función de los operadores económicos autorizados. Ya hay algunas experiencias exitosas utilizando, por ejemplo, la aduana mexicana, entre otras, y aduanas centroamericanas, donde mejora los procesos de comunicación porque los hace más seguros. Permite también la trazabilidad de los contenedores. Hoy en día hay algunos proyectos también en materia de marítima sobre la emisión de BLs por vía de blockchain, certificados de origen. Indudablemente en algún momento iremos hacia allá, y como lo saben, que es su vínculo, digamos, directo, las operaciones financieras o con criptoactivos, que son las que permiten garantizar. Para que entendamos, el blockchain es similar a libros contables, esos libros contables que dejan un registro. Bueno, entre un bloque y otro siempre va a quedar un registro y hay una sola forma. Por eso es que en este momento es una de las tecnologías más difíciles de hackear. La inteligencia artificial también está llegando a un entorno de la administración pública y de justicia. Uno de los ejemplos clásicos es el sistema Prometea, que ha sido desarrollado por el el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Argentina, y que ya está mostrando resultados. Es posible, si acceden acá, van a ver que hay un link que se despliega. Ustedes van a poder acceder a cada uno de estos espacios, como lo dije anteriormente, y van a llegar a una información sobre este sistema. La Fiscalía, el Ministerio Público en Argentina, puede hacer búsquedas de mucha información solo en cuestión de minutos. Para que entendamos también, desde el punto de vista administrativo, ha mejorado, ha brindado transparencia en lo que son los pliegos de contrataciones, al pasar de 90 minutos elaborar un pliego a solo un minuto, simplemente dándole instrucciones a la máquina y decirle cómo quieres el contrato. Bueno, necesito un contrato que sea público, abierto, quiero comprar bienes de papelería para la oficina, quiero que incluya estas características, y de una vez la máquina lo hace por sí sola. Es decir, que hay un elemento aquí innovador donde la máquina va tomando las propias decisiones en base a la orientación que le da al usuario, que en este caso puede ser el funcionario público, si estamos hablando de la administración pública, o si estamos hablando de un fiscal o de un juez en materia de justicia. Este sistema incluso fue presentado en la OEA y ha sido una referencia para ser extensivo a otros países. Aquí vemos, fíjense, un caso de inteligencia artificial de bajo nivel. Yo le pedí el favor a mi hermano que me hiciera se prestara para hacer esta proyección. Van a ver cómo él, en principio, van a ver un ligero desfase entre el video y lo que se muestra en la cámara, pero esto es un recurso para ser utilizado en cámaras en espacios
cerrados, donde las personas que no tengan lo que ellos denominan en Argentina el barbijo, para nosotros el tapaboca, tiene una alarma, una alerta, que indudablemente repercute sobre la toma de decisiones. Imaginemos que esto lo puedan utilizar en un banco o en una institución donde las personas no puedan retirarse del barbijo. Este es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más que están relacionados con que puedan ser utilizados en distintas situaciones. La inteligencia artificial en el sector transporte también está llegando. Hemos visto que Tesla, los mismos que acaban de lanzar un transbordador espacial al hacer operaciones fuera del planeta, ya está comprometido a hacer unas barcazas portacontenedores que van a ser utilizadas en vías fluviales con capacidad para 24 contenedores sin tripulación y son eléctricos. Entonces la revolución del transporte, de la inteligencia artificial, ya está llegando también al sector transporte. Acá vemos una de las cosas más interesantes que hemos podido analizar, que son los laboratorios o la integración de esquemas inteligentes de los puertos marítimos. Y hablamos de laboratorios, hablamos de incubadoras y aceleradoras de emprendimientos, de educación, de centros de simulación. Este es el esquema del puerto de Rotterdam, pero hay muchos otros que también están desarrollando en este momento su capacidad de innovación, entender cómo todas estas plataformas, lo que aquí llamamos blockchain, lo que es el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, etcétera, están cambiando la realidad. Les decía que hay otros puertos como el de Hamburgo, el de Nueva York, el de Londres, incluso el de Singapur, que también es referencia mundial, y que pueden encontrar toda esta información en esta publicación del Manual de Puertos Inteligentes del BID, que ha sido recientemente publicada. La impresión 3D y la fabricación aditiva. Pensamos que la impresión 3D iba a permear de una vez con las personas, y resulta ser que la industria ha visto una gran oportunidad con esto y lo ha cambiado a fabricación aditiva. Fabricación aditiva, que es escalar a un nivel mayor la producción a través de este recurso. Y hoy en día, para citar solo un ejemplo, en el caso de Airbus, que ha desarrollado toda una plataforma para la elaboración de hélices de helicópteros y que se ha ahorrado más o menos en términos en costos 50% de su valor, y que ha mejorado a nivel productivo, además que te permite tener una precisión muy certera en cuanto a elementos de valor. Al principio la impresión 3D estaba asociada al uso de plástico, es decir, podríamos pensar, bueno, se me acaba de dañar un cubierto, un vaso, y podría imprimirlo. Hoy en día ya incorpora metales y eso lo ha hecho mucho más atractivo para muchos. Finalmente, bueno, entramos en la etapa de Venezuela. ¿Cómo estamos viendo el escenario venezolano? Ya les he adelantado algunos datos, pero el reto para nosotros es mayor. Y es mayor porque de alguna forma es como si viéramos una carrera y los competidores ya partieron y nosotros estamos un poco todavía en el área de despegue. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una economía hipercontrolada, tenemos controles de precios, control de cambio, controles de administrativos, etcétera. Eso ha permitido también que exista un deterioro de servicios públicos. Hay una realidad económica que es inexorable, que son los 7 años de recesión, y posiblemente tengamos un octavo, algo que no se ve visto en países que hayan tenido alguna situación generada por el hombre. Siempre ha sido guerras, situaciones bélicas o desastres naturales que han llevado a estos largos periodos de recesión. Hay una instrumentación de políticas económicas errada, y eso es extensible a la materia. Cuando decimos políticas económicas, abarca política monetaria, cambiaria, política comercial, y que nos hace tener que estar pensando ya en cómo dar vuelco a todo este tema. Y para competir vamos a necesitar un entorno donde tengamos el ESG, que es prácticamente un entorno donde está basado en el ambiente, en lo social y en la gobernanza. Este es uno de los indicadores que se acaba de incluir o que tiene ya algún tiempo dentro de Wall Street, que significan no solo las empresas se miden por su valor y lo que hacen en el mercado, sino también cómo se comportan con el entorno
en el cumplimiento de las normas ambientales, sociales, etcétera, la responsabilidad que tienen sobre esta. Y nosotros, ante todo este escenario que pareciera adverso, indudablemente tiene una gran cantidad de desafíos, tenemos un elemento que lo hemos denominado como una carta bajo la manga. Y ese elemento que hemos denominado carta bajo la manga no es otro que nuestro talento humano. Si hacemos un análisis de lo que viene ocurriendo en el mundo y de unos datos que fueron publicados esta semana en Estados Unidos, la población venezolana es la que migrante en ese país, que son inmigrantes, la que cuenta con mayor preparación profesional y la mayor cantidad de títulos. Y estamos seguros que la posibilidad real de mejorar nuestro sector, además de pasar por un cambio político, evidentemente, está en poder retomar las condiciones para que ese talento humano regrese al país y con esa experticia, esa experiencia que ha adquirido en el exterior, más estos elementos que hemos señalado tecnológicos, podemos, y con nuestra capacidad inventiva, creativa y además que es de fácil adaptación, si alguien ha sufrido mayor cantidad de resiliencia durante estos años, es el venezolano, ha estado expuesto a una cantidad de riesgos impensables. Bueno, aprovechar todo ese recurso para poder retomar nuestra actividad y en base a ello tenemos que dirigir nuestros estímulos y nuestras políticas públicas. Bueno, finalmente quiero decirles que esta presentación puede ser descargada en este momento. Estaba colgada desde la primera vez en nuestro sitio web tradex.com.be. Allí van a encontrar en la ruta al principio nosotros, zona académica, presentación de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura Venezolana Francesa, a quien reitero mi agradecimiento, la contraseña más, signo más, tecnología sin acento, y bueno, van a poder descargarla. Y por acá, como estamos en un entorno digital, y me gustaría poder dejarle a cada uno de ustedes mi tarjeta de presentación, como no puedo hacerlo en este momento, bueno, les hago llegar de forma electrónica o digital la misma. Les agradezco a todos la atención. Quedo abierto para cualquier pregunta que deseen realizar y espero haber cubierto sus expectativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Miguel. Espero que me estén oyendo. Por favor, a todos los participantes y asistentes les pido que pongan sus preguntas a través del chat. Sin embargo, yo aprovecho que te tengo. Eso es lo bueno de ser moderador, ¿no? Que uno puede ser el primero en pasar sus preguntas. Sí. Preguntas o observaciones, ¿no? Más bien. El primer tema que quería un poco comentar contigo es que justo antes de esta pandemia ya estábamos viendo en el mundo un gran movimiento, y creo que tú muy bien lo señalabas, un gran movimiento hacia un retorno al proteccionismo. En particular, Estados Unidos ha sido, con la administración Trump, ha sido muy duro, uno, en contra del multilateralismo, contra la OMC, ya lo había señalado, pero otro puede ser también la renegociación de su acuerdo con Canadá y México, las relaciones con China. Y entonces, claro, uno ya veía una tendencia a la baja, sobre todo, como tú bien lo señalabas, del comercio de bienes. Y evidentemente, este tema del COVID lo que viene es a empeorar esta situación, porque la cosa como que se pone aún peor. Mi tema es, y lo dijiste en varias oportunidades, ¿qué pasará en la era post-COVID? Mi tema es que no queda claro cuándo empieza la era post-COVID, porque todavía estamos como que muy metidos en el COVID, pareciera, y se habla ya de una segunda ola, o sea que pareciera que este fenómeno se va a mantener durante un buen tiempo y bueno, sobre eso me gustaría un poco conocer tu opinión. Sí. Mi segundo punto tiene que ver evidentemente que esta pandemia ha hecho y nos ha metido de pleno en el siglo XXI, como tú muy bien lo señalabas, estamos viviendo en un mundo de lo virtual. De hecho, hoy estamos en una conferencia virtual. Y la tecnología, evidentemente, es la madre o la base de todo lo que se puede hacer, tanto ahora como a futuro. Entonces, pareciera que no hay vuelta atrás, que eso es una tendencia irreversible. Pareciera entonces que las negociaciones en materia de servicios van a ser cada día más importantes y pareciera que todo el tema innovación, tecnología también son de los grandes retos que tenemos por delante. Siempre la preocupación que uno tiene es, me lo señalaba una de las personas,
que estaba haciendo el chat es nuestro nivel básico de temas como electricidad, como cobertura de Wi-Fi, que es lo mínimo necesario realmente para estar en este mundo mucho más sofisticado, digámoslo así. Y sobre ello quería también un poquito oír tus comentarios. Por aquí me estoy metiendo en el chat, Juan Miguel, Sí. y estoy leyendo los primeros comentarios que me están llegando. Bueno, lo primero que te comentaba, una de las personas que se estaba quejando de su señal, pero esto es parte de lo que te acabo de decir, te están pidiendo que por favor coloques nuevamente la ruta de acceso. Bueno, aquí la tienes, la ruta de acceso a la presentación. Evidentemente, gracias por eso. Excelente presentación y gracias al expositor. Eso es nuestro amigo Luis Joya que te manda eso. Dice Martín Herrera, excelente. Me preocupa ese bajo periodo de vencimiento y esta nueva generación dista mucho de ese talento. Un poquito haciendo referencia a que mucha gente talentosa se nos está yendo del país. Sí. Entonces, bueno, creo que te dejé aquí un menú de preguntas, esperando a los participantes que si tienen más preguntas a utilizar el chat, pero te dejo la palabra, Juan Miguel. Sí, gracias, José Antonio. Bueno, fíjate, tomé nota, voy en el primer punto que se llama la época post-COVID. Bueno, fíjate, la OMC ha dicho, esos escenarios que mostramos allí parten de una premisa fundamental, que es el reconocimiento y la obtención de una vacuna. Hemos percibido que hay algunas empresas, algunos laboratorios que están en fase 3 para lo que es la obtención de la vacuna, y luego el reto va a ser ampliar, generar las condiciones para poder crearlas en masa y poder distribuirlas. Sin duda que ese elemento fundamental para saber cuándo marcar la época post-COVID. No podemos hablar todavía a ciencia cierta de cuál sería el tiempo exacto, ni siquiera los principales líderes mundiales han dado una fecha, sino que simplemente va a estar lista este año. Y por eso es que la OMC incluso ha planteado ese esquema, esa brecha entre 13 y 32%, porque prácticamente no pueden medir el impacto real sobre algo incierto y desconocido, que es cuando culmina la pandemia y cuando podemos regresar a lo que ellos han denominado, y la OMS, la nueva normalidad. Ese es un primer punto. Es decir, todavía no sabemos cuál va a ser el final de la pandemia. Lo que sí sabemos es que el elemento va a contar con la vacuna y las características para la producción en masa. El segundo tema es la tecnología y cómo estamos viviendo un proceso de aceleramiento drástico al uso de estos recursos. Para que entendamos, hoy en día Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando, tiene mucho mayor valor que las principales aerolíneas del mundo. Y es que obviamente estamos pasando de un recurso que está utilizando una gran cantidad de personas, que ha tenido que ser incluso limitado a algunos 100 participantes, etcétera, a otros recursos o servicios que están desvinculados, como es el tema del uso del transporte aéreo, entre otros. Lo que tú señalabas es que ciertamente hay unos indicadores que nos están señalando que la realidad de la economía digital llegó y no se va a ir, porque estamos dando todas las condiciones para que sea este entorno el que marque nuestro futuro. Yo hablaba en la presentación anterior, en esta no lo dije, pero hay un capítulo incluso dentro del TIMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que trata sobre el tema del entorno digital y la economía digital para las pequeñas y medianas empresas. Eso es un elemento clave para entender cómo se está creando masa crítica. Y el otro es el acuerdo entre Singapur, Nueva Zelanda y Chile para el establecimiento de los acuerdos de economía digital, el DEPA, y que eso también está incidiendo y va a ser fundamental para comprender este nuevo entorno. ¿Iremos hacia allá? Claro, dentro de la OMC ya se viene discutiendo el tema de comercio electrónico. Hoy en día va a ser mucho más amplio de lo que pensamos. El tema no se va a centrar únicamente en el e-commerce, sino que hay otros elementos que entran en juego. Yo mencionaba, por ejemplo, la tributación digital, que es un aspecto que se viene discutiendo en la OCDE y que va a marcar también la tendencia, y las relaciones de e-government que tienen que ver con cómo el gobierno utiliza toda esta plataforma para brindar mejores servicios. En el caso venezolano, obviamente tenemos unas circunstancias especiales, particulares,
que el mundo no percibe de la misma manera, que es el tema de los servicios públicos. Cuando hacemos un análisis de nuestros servicios públicos, energía eléctrica, acceso a internet y acceso y sobre todo la estabilidad del servicio y la calidad, eh, además otros recursos esenciales, vemos que el reto es mayor, pues tenemos que recuperar todos estos escenarios. Pero ¿de qué depende esta nueva situación? De la voluntad política, de los elementos que tenemos y las herramientas para poder, digamos, diseñar y ejecutar políticas públicas que sean cónsonos con un entorno donde nos conectemos nuevamente con el mundo, donde nos montemos de nuevo en el tren y podamos avanzar. Bueno, para no hacerlo nuevamente como una presentación, cierro acá estas primeras respuestas, espero las que están en agenda y vamos conversando. Claro que sí. Bueno, otra pregunta que hace Leria Díaz, ¿cómo podemos mejorar si en la actualidad la tecnología está cada día más precaria en nuestro país? ¿Cómo mejorar en este ambiente? Es una pregunta que hace. Luego Andreina Puente nos dice, la era de la tecnología actualmente es necesaria para la facilitación de tramitación de documentos como requisitos para exportar, y toma el ejemplo del certificado de origen que debería ser implementado de manera digital. Sobre esto mismo, Martín Herrera dice, ¿cómo mejorar eso? Me refería como el talento porque está asociado a la educación y, bueno, él se refiere a la precariedad de nuestro sistema educativo, porque evidentemente el talento y la formación del recurso humano tiene que ver con temas de educación. Y me dice Luis Joya, me llamó la atención lo siguiente, ¿cómo podemos generar un cambio de paradigma para el COMEX, para el comercio exterior, con la tecnología Grafos? ¿Quién debería tener la competencia? Ok, perfecto. Bueno, fíjense, voy a ir poco a poco, no había respondido la del talento y qué pasa porque se está venciendo también. Indudablemente que el talento está allí, nuestro recurso humano se ha tenido que en gran parte buscar nuevas oportunidades, eso es indudable, eso es innegable, pero si generamos condiciones que sean favorables, yo estoy seguro, conocemos muchas personas que estarían dispuestas a regresar y estarían dispuestas a poder recuperar la situación en la que hemos estado. Eso pasa por unos cambios estructurales. Yo lo mencionaba, yo soy partícipe de que esto requiere un cambio de dirección política, que esté vinculada y conectada con las verdaderas y reales necesidades de nuestros sectores económicos y la sociedad, indudablemente. Y para eso es necesario que las políticas públicas se destinen para allá. Hay un ejemplo clásico que me viene a la mente en este momento, es que todo pasa por crear las condiciones. Y crear esas condiciones requiere de eh, entender el problema en el que estamos y afrontar con las mejores medidas. Hay algunas experiencias, no tenemos que repetir los errores, puesto que, por decir algo, el certificado de origen digital, que es una de las herramientas que plantea la LADI, ya tiene un esquema de lecciones aprendidas, ya hemos superado muchas cosas y nosotros no tenemos que repetir esas etapas que otros países ya pudieron haber pasado. Con lo cual, yo creo que no hay un vencimiento. Si tenemos condiciones como las que tuvimos, como en los años 70, 80, quizás, de acuerdo a los registros históricos que tuvimos para la época, donde Venezuela era uno de los países con mayor crecimiento económico, con mayor potencialidad, e incluso tuvimos un gran flujo de inmigrantes precisamente por nuestra realidad económica. Yo creo que podemos todavía incorporarnos en esa dinámica. Además que el venezolano tiene una tendencia, aunque la educación es baja en este momento y producto de unos elementos estructurales, estamos viendo que hay una gran cantidad de recursos en este momento en el entorno digital gratuito y o de bajo costo. Yo estaba en estos días viendo un curso sobre storytelling, que es sobre temas de marketing digital, etcétera, y wow, la cantidad de herramientas y que nos podemos nutrir de ellas de forma eh, de alguna forma autonutrirnos de ese conocimiento y de esas nociones que están en internet nos puede potenciar de alguna manera nuestras capacidades. En el caso de el certificado de origen, bueno, lo dije, es una de los ejemplos. Ya lo está utilizando México en su plataforma.
Chile, el último fue en incorporarse y ha desarrollado unos elementos interesantes. Perú, digamos que ese es un factor fundamental para ir en favor de la evolución. El tema de cómo utilizamos la tecnología de grafos, ¿quién debería tener la competencia? La competencia ya existe, la competencia está descrita en la ley de simplificación de trámites. En la ley de simplificación de trámites administrativos vamos a encontrar un órgano que en otros entornos están regidos por unas premisas fundamentales. Les recomiendo ingresar a la página de la OCDE y empaparnos de todo lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. En nuestro caso, se creó un órgano, está allí descrito, de mejora regulatoria, que es precisamente para identificar todos esos elementos y que destrabemos todo el tema del comercio exterior y no a través de parchos que hemos visto, algunos decretos de simplificación que terminan después siendo inobservados. No sé si hay alguna otra pregunta, sé que estoy hablando en base a la memoria, voy a tomar nota para las que estén pendientes y poder atenderlas. Tranquilo, Juan Miguel, te paso ya por temas de tiempo, te Sí, paso los últimos comentarios y preguntas. Diego perfecto. Betancur nos dice, muchas gracias, muy buena presentación. Me gustaría compartir un comentario relacionado con la capacidad de las empresas para reinventarse y debemos poner como ejemplo actual a la empresa Kodak, que acaba de anunciar su incursión en el área farmacéutica, fabricando materia prima para la fabricación de medicinas. Al igual que Juan Miguel, pienso que sí tenemos oportunidades y estas nuevas tecnologías nos permitirán recuperar los espacios perdidos. Está muy bueno lo del ejemplo de Kodak porque uno siempre lo cita, pero como un contraejemplo, ¿no? Entonces, Exactamente, bueno, el hecho de que estén en este maravilloso. momento pensando en reinventarse, evidentemente cambia la situación. Alivio Díaz para todos. Fíjate que la palabra clave es están dispuestas a regresar, es decir, pasar por el cambio político en el país necesariamente. Bueno, evidentemente estamos hablando de las personas que están fuera de Venezuela. Las políticas públicas juegan un papel muy importante para un país que necesita avanzar económica y socialmente, nos dice Andreina. Miren Urresti, de Inversiones Selva, es una necesidad adaptarnos a las nuevas tecnologías digitales en Venezuela. ¿Crees que lo podamos lograr en el corto plazo? En el mundo de los servicios como que es más fácil, pero ¿qué pasa con el mundo de las facturas, de la manufactura, de los bienes? ¿Qué opinas? Y ante la diferencia entre la realidad del comercio en el mundo y la situación actual de nuestro país, ¿cuáles serían las recomendaciones para el recurso humano del sector comercio? Aquí me quedo, Juan Miguel. Sí, bueno, comienzo por la última, las recomendaciones al recurso humano del sector comercio. Las recomendaciones es prepararnos. Estamos en un entorno sumamente cambiante. Es posible que incluso la tecnología que estemos viendo este año no sea la que estemos utilizando el año que viene. Producto de esta dinámica tan intensa que nos ha llevado a tener distintos recursos. Fíjense que en el caso del sector comercio, el recurso humano, la Universidad de Buenos Aires en este momento acaba de crear la carrera de científico de datos. Es decir, es una de las con mayor demanda a nivel mundial, producto de que, bueno, pasa por el reconocimiento de estos nuevos recursos que estamos viendo. Ese científico de datos, nada más para abrir un elemento en el mercado, inicialmente el que se gradúe va a estar cobrando más de $1.600. Es decir, en una economía como la Argentina, que tiene grandes parecidos con la nuestra, es un sueldo competitivo, ¿no? En esos elementos, tratando de hacer comparaciones un poco genéricas, pero que eso ha sido recogido. Y el tema de este entorno, de este nuevo entorno, nos lleva a plantearnos situaciones diferentes. Ya no estamos haciendo publicidad como lo hacíamos antes, porque las personas no están saliendo a la calle. Entonces tenemos un recurso como una de las plataformas que voy a mencionar, que hay algunas personas que las utilizan, que es Buffer, que permite administrar distintas redes sociales para hacer marketing digital. Entonces, tenemos una plataforma de hacer marketing, tenemos una plataforma de ofrecer nuestros servicios, tenemos unos elementos. Ahora, ¿cómo introducimos esos aspectos dentro de la cadena de elaboración de bienes? Es uno de los retos. Indudablemente pasa por crear condiciones para la inversión. Si yo puedo tener seguridad jurídica, certeza económica, confianza en este mercado, yo puedo hacer la inversión necesaria porque además Venezuela siempre ha sido un mercado muy atractivo. Fíjense que hasta en los peores momentos hay empresas que están sosteniendo su actividad
y eso habla muy bien del mercado. Nosotros no dejamos de consumir por más que hayan mermado nuestras condiciones. Siempre estamos consumiendo que sea productos básicos. Y si vemos un elemento, cuando tratemos de recuperar el consumo, en términos de algunos años, quizás no van a ser los años más espléndidos, pero tratar de equilibrar el ingreso personal con la capacidad económica para poder adquirir bienes y servicios, eso va a despegar y va a despertar una nueva dinámica en el mercado. Sobre los temas vinculados al uso de tecnologías en entrando ya en lo que es comercio exterior, principalmente, veo por ahí algunos temas relacionados con ventanillas únicas. Yo tuve la oportunidad de ir a un evento en el año 2013 sobre ventanillas únicas en México. Era la medición de impacto. Está todo recogido en la página del CELA. Esta medición de impacto, cuando nosotros llegamos allá, solo habían 2 países que no tenían desarrolladas las plataformas de ventanilla única, que en ese momento era Jamaica y Venezuela. Desde ese momento, 2013, elevamos las primeras propuestas. Yo trabajaba en el Ministerio de Comercio y se adoptaron los primeros protocolos. El problema es que después no le dieron continuidad a eso y es lo que tenemos hoy en día como resultado, una plataforma que solo sirve para el registro de algunos datos de información y que no ha pasado de allí. ¿Qué necesitamos? Que nuestro recurso humano también ingrese a la administración pública, pero con los bajos salarios y la situación precaria en la cual se encuentra es muy difícil. Indudablemente vamos a tener que crear esas condiciones para que el recurso humano regrese a la administración, para que también se desarrolle dentro de un entorno del sector privado sólido, fuerte, que tenga la capacidad de competir con empresas que nos llevan ventaja, empresas multinacionales o transnacionales, como las queramos ver, y que pasa también por el reconocimiento de que nuestro mercado natural, el colombiano, el brasileño, quizás hacia el norte, en las islas del Caribe, las veamos como una oportunidad. Uno de los errores que ha identificado la CAF es que el mercado latinoamericano se enfoca mucho en tratar de colocar sus productos en Europa, Asia y Norteamérica, cuando hay grandes oportunidades dentro de la misma región. Y eso pasa por el reconocimiento de plataformas de inteligencia comercial, saber dónde colocarlo, garantizar nuestras oportunidades, disminuir nuestro riesgo. Hoy en día Venezuela es un país con alto riesgo precisamente por la situación política y eso tiene un impacto sobre el comercio internacional. Superado esas adversidades, estoy seguro que tendremos mejores condiciones para insertarnos nuevamente de forma confiable en el comercio exterior. Muchas gracias, Juan Miguel. La verdad que en nombre de la Cámara Francesa te quería felicitar. Finalmente pusimos reponer nuestro Comité de Comercio Exterior. Finalmente ya lo hicimos bajo un esquema de tranquilidad donde pudimos conversar, intercambiar contigo. Esto es un tema sumamente interesante y pudiésemos pasar prácticamente toda la mañana en un intercambio, pero bueno, toda buena presentación llega a un momento dado a su fin, así que a todos les agradezco muchísimo su participación. Ya vi que diste los datos para justamente poder accesar a tu presentación, muy tecnológico además, muy acorde a lo que nos acabas de presentar. Quería agradecerles a todos su participación, su paciencia. Sabemos que, bueno, tuvimos que reprogramar esto ya por las condiciones que habíamos vivido. Eso también es parte de la tecnología, por cierto. Y quería también seguirle invitando